Hola, hola. Hola, buenos días, profesora. No hay audio acá en el Meet.
fíjense porque en general no son clásicos, las cosas que nosotros usamos son textos que son, estos textos de Hogwarts son muy importantes. Esta cosa mandar y bien. Esto lo tengo que prender, ¿no? Ah, me parece que está con baja batería, ¿puede ser? Ahí. Hola, 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 hola. ¿Está? ¿Está? ¿Se escucha? ¿Se- ¿Me oyen? Sí, perfecto. Bueno, bárbaro, entonces. Espectacular. Muy bien. Nada que preguntar. ¿Se acuerdan que dijimos que la clase pasada que estábamos llegando a un quiebre en la historia? Efectivamente, ya vimos cómo el siglo XVI es un quiebre. Vimos en el siglo XVIII con la industrialización, ¿qué quiere decir quiebre? Que la historia viene cambiando porque la historia siempre cambia, pero se acumula este, una cantidad de procesos, de fenómenos que concurren en un proceso, pero una vez que cambia, se mantiene un tiempo más o menos no igual, pero creciendo hacia en el mismo sentido. ¿Qué quiere decir? La colonización y la expansión europea empieza en el siglo XVI, pero sigue en el siglo XVII, XVIII y va a cambiar en el XIX. La producción empieza a crecer, ¿no? En el siglo XVI y va cambiando hasta que tiene un cambio fundamental que es la industrialización. Y ahí se produce un fenómeno nuevo. Entonces, nosotros vemos que la historia avanza muchas veces de saltos, no evoluciona, no es una línea de tiempo, sino que en algún momento se produce un quiebre y el mundo vuelve a cambiar, ¿sí? Este, entonces eso lo vemos en el siglo XVI, lo vemos en el siglo XVIII con la industrialización, principios del XIX, y a fines del siglo XIX va a volver a cambiar. De hecho, ya ese mundo que estamos viendo a fines del XVIII y principios del XIX con las revoluciones burguesas ha cambiado mucho, ¿sí? Porque de tener ese mundo con los reyes en sus palacios y todo fastuoso y moviéndose en estos barcos a vela y trasladando algunas cosas, ¿no? Pero sin trasladar demasiado, ese mundo en el siglo XIX va a cambiar de raíz. ¿Sí? Es importante entender que salvo que sea un hecho político, en el momento que estalla una revolución, las cosas, volvemos a decir, no pasan en un momento. Sí, se hace mal. Cuando hace mal, hace mal. No pasan en un día o en un momento, son procesos. Por eso ustedes van a ver ahora que hoy vamos a trabajar con un PowerPoint, no para que le saquen fotos, ni para que va a quedar grabado para el que lo necesite ver, no lo vamos a subir, este,
porque es importante que lo miren y que aprendan, no que lo tengan, porque no se incorpora, ¿no? Como una sustancia química, sino que hay que trabajar con esos conceptos, con esas cosas, para para poder comprenderlas y trabajar con ellas. Entonces vamos a trabajar con este esquema, lo vamos a ir mirando. Lamentablemente cuando es un esquema, es una clase en realidad preparada cuando yo gané el concurso de esta materia. Este, quedó armadito, así que lo usamos, pero lamentablemente cuando hicimos el concurso tenía un montón de fotitos y cosas que se ve que era muy pesado y en algún momento se lo saqué, así que no encontré una versión con fotos, así que sin fotos. Sobre esta época que vamos a hablar ahora, hay infinitas series y películas, ¿dónde está el Franco? Se me fue. Por ahí algunos podríamos trabajar. Hay una serie recontra interesante y súper bien hecha que está ahora en Netflix. ¿Y cómo se llama? Tabú. Que si pueden, véanla. Es buenísima la serie, aparece como un policial, pero trabaja bien la relación entre una ciudad europea con todos sus cambios y sus sectores, sus diversos temas en Inglaterra, sus distintos sectores sociales en la ciudad, y está referida a los procesos de expansión, de colonización y de cambios en el siglo XIX. Esa está buenísima. Igual hay infinitos, porque además toda esta expansión, y esto lo vamos a ver ahora, genera cambios culturales muy fuertes. Esta etapa que se va, ¿cómo se llama esta etapa? ¿Cómo, ¿eh? El imperialismo, que es nuestra época, si ven después la bibliografía obligatoria, pero creo que de la clase que viene, que es Laufer, van a ver que el artículo de Laufer se llama El imperialismo en nuestra época. Es la época actual, es decir, que ya vamos a entrar y lo vamos a poder ver una y otra vez porque estamos en una exacerbación de la situación imperialista que después cuando veamos Guerra Fría, ahí sí, vamos a ver procesos de la década del 50 que son iguales a los que pasan ahora. Pero de todas maneras les va a permitir, entramos ya a una época que les va a permitir hacer muchas reflexiones en relación a la etapa actual, porque es el inicio, el origen de nuestra etapa actual. No solo es un sistema capitalista, sino en su etapa imperialista. Pero lo que vamos a ver hoy es cómo se origina, los orígenes del imperialismo, que en su momento cuando di la clase estaba enunciado como a partir de un momento cultural europeo que se llama la Belle Époque. Pero nosotros no vamos a ver solamente los aspectos culturales, sino sobre todo los socioeconómicos, pero también los políticos y los culturales. Bien, te voy diciendo a vos no, cuando puedas. Pero de todas maneras yo dejé casi todo como fue el concurso porque explicite, podemos volver a revisar algunas cosas que relativamente conocemos de por qué y para qué estudiamos historia. Entonces las dejé. Porque además es un documento histórico, así compartimos un documento histórico de cuáles son las cosas que uno hace en un concurso, ¿no? Cuando uno da un concurso docente. Bueno, tiene un título que decía, porque eran los años dorados, la bella época, y entonces yo decía, uno de los elementos era que era tan brillante que encandila, en el sentido de que se muestra como una época dorada y nosotros vamos a ver ahora que como cualquier época, por más dorada que aparezca, no es tan dorada, ¿no? Entonces, que no,
tanto brillo no permitía ver las cosas que estaban gestándose en su interior. Y había puesto esta frase de Atahualpa Yupanqui en Nosotros Nuestros Muertos para que nadie quede atrás, porque cuando di este concurso, era muy reciente esta cátedra, había estado dirigida muchos años por un profesor de historia que era Marcelo Lagos y que falleció. Entonces yo de alguna manera venía a reemplazar ese cargo que había quedado vacante. Y además acababa de morir el vicedecano de la facultad, que era José María Gali, que era de esta carrera de comunicación, que era un gran tipo, y mi amigo. Entonces le hicimos un homenaje con esa frasecita como para decir, bueno, acá estamos con, como llega uno siempre con toda su historia, ¿no? Ustedes también llegan con toda la historia de ustedes. Otra. Bueno, le podemos sacar, o cómo podemos hacer para, bueno, que quede la... Eh, este autor que se llama Edward Said es un era un gran intelectual palestino en el exilio, porque ustedes saben que Palestina es un país que no tiene territorio, que tiene eh, o que tiene un territorio en disputa, que han sido expulsados. Edward Said es un gran literato y reflexiona justamente sobre los aspectos culturales del imperialismo. Y entonces dice que el imperialismo persiste en uno de sus ámbitos de siempre, en una suerte de esfera general cultural. Todos estamos metidos adentro de la cultura imperialista y pensamos a partir de estas cosas. Ya vimos cómo de la cultura colonialista todos, ninguno de nosotros zafamos, digamos, toda esta división racial del mundo sigue vigente hasta hoy. Pero la cultura imperialista tiene otros elementos que vamos a ir viendo, y entonces dice, esta esfera general cultural, así como en prácticas sociales específicas, políticas, ideológicas y económicas. Entonces, estas prácticas de cómo se vincula el mundo en la política, en la ideología y en la economía de nuestra época son imperialistas. Ni el imperialismo ni el colonialismo son simples actuaciones de acumulación. Es decir, esta idea que uno tiene que es simplemente para acumular riqueza no funciona así. Funciona como una cultura general. Sin esa cultura no habría manera, porque no hay manera de convencerte racionalmente, si no estás dentro de una cultura, que es mejor que entregues tu riqueza, ¿o no? ¿Cómo convenceríamos al mundo? Y además es casi imposible, y esto lo vimos una y otra vez, cómo aquellos que salen a conquistar tienen que tener una ideología que les permita soportar semejante conquista, semejantes brutalidades. Si no, piensen ahora esta invasión rusa en Ucrania. No, por supuesto que no es, como dicen en muchos lados, obra de un loco. Así funciona el imperialismo, pero es muy duro para los mismos que están en la guerra poder matar a alguien con el cual además no tienen ninguna diferencia. ¿Sí? Porque además Ucrania ha sido parte de la Unión Soviética durante 50 años, es decir, y es la misma población, por lo tanto, es muy duro. Entonces aparecen justificaciones y culturas que son parte entonces de esta manera de estar en el mundo. Ni el imperialismo ni el colonialismo son simples actuaciones de acumulación y adquisición. Ambos se encuentran soportados y a veces apoyados por impresionantes formaciones ideológicas que incluyen la convicción de que ciertos territorios y pueblos necesitan y ruegan ser dominados. Atesoren esta frase. Hay una idea de que hay ciertos territorios que necesitan y piden ser dominados y que por lo tanto la expansión y la dominación
es un deber de las potencias. Así vamos a ver todo este tema. Es decir, que lo conocemos bien porque es un discurso muy presente en Estados Unidos. Estados Unidos interviene en Siria porque su deber es conservar la democracia, ¿o no? O le manda armas a Ucrania porque su deber es que ayudar a esa defensa. Pero ojo, que nada es gratuito. Entonces, efectivamente, las potencias, y este va a ser el gran argumento civilizador contemporáneo, es decir, que hay territorios que piden ser dominados y porque lo requieren, y otros que acceden con muchos sacrificios a dominarlos. Claro, sería una recompensa que sería llevarse las riquezas, ¿no? Bien, otro. Entonces, en relación a fenómenos culturales que están hoy todavía, en principio, la segunda gran globalización. Ustedes, no sé si se acuerdan, pero en la década del 90 se decía que el gran cambio en el mundo había sido la globalización. Es decir, un mundo que estaba completamente interconectado. Pero eso no era de la década del 90. En todo caso, y después lo vamos a ver, el fenómeno de los 90 tenía que ver con que se había reunificado el mercado mundial, porque el mercado mundial después de la guerra había quedado partido entre el mercado que se regía por reglas capitalistas y una gran, miles de millones, más o menos un tercio, casi la mitad de la humanidad, estaba fuera de ese mercado y se regía por otras reglas, ¿no? Por un mercado de intercambios equivalentes en aquellos países que habían hecho revoluciones o socialistas o populares, ya lo vamos a ver. En el siglo XVI nosotros asistimos a la primera globalización porque el mundo se reconoce completamente, ¿sí? Se va a conocer completamente, por lo tanto, en el siglo XVI, la primera globalización. Y en el siglo XIX va a haber una segunda globalización muy intensa, porque el mundo va a quedar completamente interconectado, ya no va a ser solo los aventureros que viajan a lugares exóticos, sino que va a haber medios de comunicación, que es lo que justamente estamos estudiando ahora, que interconectan el mundo completamente. Por lo tanto, es una globalización importante. Entonces, pero además, al estar interconectado completamente el mundo, se van a reproducir culturalmente estas diferencias que nosotros ya conocemos, ¿sí? Entre los civilizados y los no civilizados, entre los blancos y los no blancos. ¿Sí? Entonces, desigualdades justificadas, además, culturalmente, en la base del racismo hacia afuera y la xenofobia hacia adentro. La xenofobia quiere decir el odio hacia el extranjero. Entonces, nosotros conocemos bien la xenofobia porque los países europeos, en Estados Unidos, todo lo que es considerado extranjero, ¿no? Tiene distintos problemas. Y es muy impactante porque en Estados Unidos la sociedad sigue dividida racialmente. No sé si ustedes ven en las películas que dice fulanito que es un afroamericano, menganito que es un italoamericano. Nunca son americanos. Por ahí tienen 200, 300 años, ¿no? En caso de los afroamericanos, una gran parte, sus antepasados fueron esclavos y llegaron hace 200 o 300 años. Y sin embargo no son americanos. Independientemente que además todos sabemos que Norteamérica se llama a sí mismo América, ¿no? Que eso ya es otro problema. Pero ¿cómo se designan ellos mismos? Siempre aparece quiénes son, digamos, los blancos americanos, están separados de los otros. Y esos otros son, digamos, no solo son distintos en una sociedad que supuestamente se dice igualitaria, porque es una sociedad liberal, pero no tienen los mismos derechos y son
mirados como un extraño que ataca, ¿no? Por eso se llama xenofobia, porque los que se consideran verdaderamente americanos entienden que los chinos, los vietnamitas, los miles, ¿no? Por supuesto, todos los que provienen de países árabes, todos son enemigos. Por eso, además, bueno, vemos, ¿no? Toda esta cosa con la proliferación de armas, también tiene que ver con esto. Eh, ¿No? Y la peligrosidad de todo el que se considera un externo. Nosotros, este discurso del el otro como peligroso es una cosa que nosotros conocemos porque en nuestra sociedad también, no solo en Estados Unidos, sino que recuerden, por ejemplo, cada vez que hay un conflicto en el sur este, con, eh, con mapuches, que son poblaciones de acá, lo que dicen son los chilenos, ¿no? O es el otro que viene a atacar una y otra vez. No es casual, el otro día estábamos en La Puna, trabajando con una comunidad de La Puna, donde estaba relatando un abuelo que estuvo en el Malón de la Paz, que es, no sé si todos conocen, es una marcha que hacen desde La Puna y desde el CENTA, las comunidades para ir a pedir la tierra con un gobierno peronista recién eh, instalado, digamos, en el año 46. ¿Dónde los alojan? Llegan a Buenos Aires caminando para pedir la tierra y los alojan en el hotel de inmigrantes. Es muy fuerte como señal, por eso decimos cómo se genera una cultura, se genera con estos gestos, se considera entonces a los indios de La Puna, de Jujuy y de Salta extranjeros. El hotel de inmigrantes era un hotel que se había creado para recibir en Buenos Aires a los inmigrantes que llegaban de Europa o de Asia y los tenían ahí un tiempo. Entonces a la población de La Puna también, ¿no? Esta cosa, son extranjeros. Bien. Por otro lado, otra cosa que nos resulta reconocida de esta etapa es que la tecnología impacta en la vida cotidiana, lo sabemos, ¿no? Toda la tecnología que se va desarrollando nos transforma en la vida cotidiana. Vaya que nos transforma si tenemos hoy con todas estas pantallas y cosas casi un profundo proceso de deshumanización, ¿no? Bueno, impacto de comunicaciones, esto que sabemos, y supremacía del mercado en todos los ámbitos de la cultura, el nuevo rol de los artistas y de los intelectuales que va a ser reproducir esta cultura mercantilizada, lo conocemos porque esto genera muchos problemas, ¿no? En el sentido de la diferencia entre qué pasa con el arte, siempre hace ruido, ¿no? Los que hacen arte y los que están en el mercado, ¿no? Y entonces es un problema grande porque obviamente la gente tiene que vivir de algo, pero cuando los temas económicos pasan a permean los temas culturales, un problema, ¿no? Para el arte, porque, bueno, esto es lo que tenemos ahora, todas estas cosas de consumo tan masivas que tienen poco contenido artístico, digamos. Bien. Y el rol de la publicidad y los medios masivos de comunicación. Cualquier cosa que sea publicitada es consumida. Entonces tenemos que consumir los amores de la China Suárez y su sexualidad, tenemos que consumir un montón de exhibiciones sexuales, tenemos que consumir cosas simplemente porque se publicitan, ¿no? Y están todo el tiempo, bueno, todo el mundo consume. Bien, otra. Bueno, pasa porque si no vamos a estar mucho con esto. Ahí está. ¿Cuándo empieza este proceso intermedio? Nosotros tenemos, justamente, dejamos un poco la vez pasada con las revoluciones burguesas, la instauración de las burguesías en el gobierno, pudiendo decidir las políticas,
Y a partir de eso, un nuevo salto en la expansión. Es decir, nosotros ya veníamos viendo el capitalismo y cómo con la industria efectivamente pega un salto que requiere entonces una transformación política para poder hacer además políticas a su favor. Y se abre desde principios del siglo XIX un proceso muy amplio de enriquecimiento de las burguesías. Una vez en el poder y poder manejar, digamos, también la política a partir del Estado les permite un salto en su riqueza muy grande. Salto que ya habíamos visto en el siglo XVI. Bueno, otro salto. Porque la masividad de la producción permite, y la interconexión permite entonces una acumulación de riqueza enorme. Eso llega a un pico alrededor de la década de 50, hacia 1850 llega a un pico esta acumulación de capital tan importante. Y va, y entonces lo que uno ve es que después de las revoluciones burguesas, más o menos, ¿se acuerdan que hubo muchos conflictos hasta 1848, por ejemplo, ¿no? El cartismo, o las revoluciones en Francia, o incluso las luchas por la unificación alemana e italiana? Es decir, es un proceso muy conflictivo hacia mediados de siglo y de ahí para adelante hay un salto en la prosperidad y cierta, digamos, estabilidad política que permite además esa acumulación. Y también un impulso hacia la recolonización del mundo. Es decir, si hasta ese momento, si se acuerdan, la expansión europea había tomado las costas, sobre todo de Asia, de África, incluso de Oceanía, y un poco más de América, pero tampoco tanto, porque ustedes recuerden, piensen, por ejemplo, lo que era Estados Unidos como colonia, que eran 13 colonias chiquititas, durante el siglo XIX se ocupa todo el territorio, se come la mitad de México, hay un proceso de expansión gigantesco, que además los medios de comunicación van a permitir en ese momento que los europeos penetren los continentes. Es decir, no era lo mismo estar en África, en una costa con una factoría, que ocupar todo el Congo. Entonces, este mapa, los que estuvieron en la clase con Mónica, vieron hoy ese mapa del reparto del mundo. Entonces, se abre un proceso de expansión territorial por un lado y de desarrollo de la industria en Europa y Estados Unidos masivo, que va a llevar rápidamente a una crisis. Las primeras crisis del capitalismo, la primera es en 1870 y ya lo vamos a ver después porque hay algunas cosas de las crisis del capitalismo que tenemos que ver, pero no las vamos a ver hoy. Tienen una forma particular, las conocemos. Las crisis, estamos en medio de una crisis tremenda del sistema capitalista. No sé si vieron que hay muchísimos problemas mundiales, no solo la Argentina que está en una crisis de las acostumbradas, sino que algunas potencias que no están tampoco tan habituadas o que tienen crisis más espaciadas, porque las crisis del capitalismo, una de las formas que tiene es que son cíclicas, es decir, tienen fases de expansión y entran en crisis. El capitalismo es así, tiene fases de expansión y entran en crisis una y otra vez. Bueno, estamos en una de esas crisis mundiales, la última más grande fue la del 2008, a escala mundial. La Argentina tiene ciclos más cortos, mucho más cortos, pero la última gran crisis del sistema capitalista fue en el año 2008 y después se recupera y va saliendo. Después vamos a ver cómo se recupera. Bien,
Entonces, la primera de estos ciclos de crisis es la de 1873, no importa, se tienen que acordar la década del 70, y la segunda en 1890. Entre estos dos momentos se tiene sus orígenes el imperialismo. De una crisis a otra crisis, recuérdenlo, porque cuando nosotros preguntemos en los parciales o del final cuál es el origen del imperialismo y ustedes empiezan a pensar en la expansión o en la industrialización, recuerden que esos son elementos fundamentales para el imperialismo, pero que el imperialismo se gesta como una salida posible a las crisis. Recuerden que ya estudiamos que el capitalismo también fue una salida a la crisis del mundo medieval. Entonces, esta es otra cosa que podemos incorporar del método histórico, y es que identifica que la historia se quiebra con crisis y después intenta salir hasta que esa salida le permite cambiar la situación. Bien, entonces, entre la primera crisis de 1873 y la segunda crisis de 1890 se instala el imperialismo. Y es un sistema que es un sistema global, es decir, ya no va a ser solo en algunas regiones, sino que va a abarcar el conjunto del globo. Otra, por favor. ¿Por qué estudiamos esto? Porque justamente el modo en que formulamos o pensamos el pasado modela nuestra comprensión. Eso quiere decir una y otra vez que si nosotros pensamos que ocurre, por ejemplo, que los fenómenos históricos son gestados por héroes que hacen las cosas, vamos a estar siempre buscando algún héroe que nos resuelva el problema. Estamos en una sociedad que va eligiendo, ¿no? Como líderes a veces a los cuales se les da superpoderes, ¿no? Entonces, ese líder o esa lideresa va a resolver. Y la historia nos demuestra una y otra vez que en realidad no es así, que son movimientos, ¿no? Ya vimos movimientos de masas, hoy no usaríamos la palabra masas, pero de grandes sectores sociales que se mueven hacia un lado y hacia otro. ¿Sí? Y entonces, por eso es tan importante estudiar historia. Bueno, pasemos porque si no, vamos. Bien. ¿Cuál es el contexto entonces? Una crisis del capitalismo que comienza en la segunda mitad del siglo XIX. Y acá explico un cachito. La competencia capitalista tiene tasas de ganancia decrecientes. ¿Qué quiere decir? En la medida, esto ya algo apareció en la bibliografía, en la medida que cada vez se incorporan más industriales a la industria, empiezan a competir entre sí. ¿Qué pasa entonces por la ley de la oferta y la demanda? Ya lo sabemos, si hay más oferta que demanda, los precios tienden a caer. Entonces, el problema con la competencia entre las distintas empresas es que sus ganancias tienden a decrecer, salvo en momentos. Hoy hay poco combustible, va a subir de precio seguro, pero después cuando se estabiliza la producción tiende a caer. La tendencia en el capitalismo es que sus ganancias caigan y por lo tanto tiene que hacer correcciones, que vamos a ver cuáles son, para que no caigan porque si no, no son rentables los negocios. ¿No? Bien. Por otro lado, un elemento que es muy interesante que lo tomen porque en esta etapa no se ve, que es la decadencia británica. Es decir, en general, en el sentido común, ustedes, ahora no hay mucho sentido común, pero digamos, todos hemos crecido con una idea del predominio británico, porque efectivamente en el siglo XVIII y en el siglo XIX, ya lo estuvimos viendo, hay un predominio muy grande inglés, que en América Latina y también en África y en Asia se mantiene, bueno, no sé ni qué hablar, se mantiene como en agonía, es decir,
se decae, 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 pero mantiene sus colonias y mantiene sus posiciones eh, imperialistas en el mundo. Entonces parece que sigue siendo una potencia, pero hay una declinación muy fuerte en la segunda mitad del siglo XX y es reemplazado por otras potencias en el predominio. Lo sabemos hoy porque claramente Inglaterra al lado de Estados Unidos no es nada, pero esto es también ocurre con otras potencias imperialistas que hoy no las tenemos muy en cuenta, como Japón, Alemania o Francia, en la segunda mitad del siglo XIX van a ser potencias más importantes. Y entonces aparecen estas nuevas potencias, por supuesto Estados Unidos. Bien, las crisis y al mismo tiempo el despliegue y la organización y la acción de la clase obrera, porque esto ya lo vimos, ¿no? Una de las reivindicaciones es acortamiento de la jornada de trabajo, con mejores condiciones y mejores salarios, y por lo tanto, eso, piensa, en un contexto de competencia, que las ganancias tienden a bajar. Si además la clase obrera quiere ganar más, entonces los pobres empresarios ganan todavía menos. Entonces, efectivamente ya lo vimos cómo la clase obrera va perfeccionando sus formas de lucha y sus formas de agremiación, ya lo vimos la semana pasada. Entonces es importante porque además en 1871 tomamos esa fecha como un orientador, no es que ahí pasa algo que cambia, pero sí cambió, es interesante, y es que se aparece en la historia, se impone el primer gobierno popular, el primer gobierno socialista de la historia. Dura 3 meses en París, pero es donde el pueblo ensaya algo que hasta ese momento tenía en teoría, que es que podía gobernar, que se podía gobernar por sí mismo. Y que eso generaba condiciones mucho más democráticas que las que había en ese momento. Es ahogada en sangre, hasta el día de hoy en París están los agujeros eh, en el cementerio, en uno de los cementerios están todavía los agujeros de los fusilados en 1871, pero es la antesala de las revoluciones socialistas de principios del siglo XX, de la revolución rusa y de todas las revoluciones que vienen ahí. Bien. Y por otro lado, aparecen los estados nacionales. ¿Se acuerdan que eso ya no es que aparecen, que habían aparecido antes, sino que se consolidan y se generaliza como forma normal de organización esto que es para nosotros hoy? Es cierto que hay estados que no son estados nacionales y naciones que no tienen estado, pero en su mayoría lo que nosotros conocemos como países son estados nacionales y eso se generaliza. Y por lo tanto aparecen grandes rivalidades nacionales que derivan, por un lado, bueno, en negociaciones diplomáticas, pero si no se resuelve con la democracia, se pasa a las guerras. Otra. Guerras por frontera. Bien, el resultado de estas crisis entonces va a ser el sistema imperialista, sobre la base de un gigantesco desarrollo tecnológico. ¿Se acuerdan que ya habían visto ustedes en la bibliografía cómo se empieza con los cambios de cómo se hila primero y después cómo se teje y después aparecen los transportes impulsados por carbón, etcétera? Empieza una carrera tecnológica que la tenemos hoy, donde se recambia la tecnología permanentemente. Nosotros, imagínense la distancia que hay desde una locomotora a carbón, como había en esa época, a hoy que el gobernador dice que va a haber trenes solares, ¿sí? Pero de todas maneras, bueno, no sé si vamos a tener un tren a la puna solar, por ahora está muy dudoso que tengamos algún tren, pero de todas maneras, sí hay y sí se puede con tecnología, con la tecnología además, con los infinitos combustibles. Piensen que nosotros no tenemos escasez de gasoil, pero no tenemos ni idea con qué combustible se va a la luna, ¿no? Son formas re sofisticadas de tecnología.
¿sí? Y hay la idea es que el imperialismo va a generar un crecimiento infinito, que va a generar paz, que va a generar crecimiento económico y tecnológico. Y ahí es donde se crea esta idea de un capitalismo que se va a instalar para siempre, que nunca va a cambiar y que va a ser siempre creciente. La idea de progreso es una idea que se desarrolla en esta época fundamentalmente como una idea de recta, eh, lisa, digamos, hacia un futuro de crecimiento, crecimiento, crecimiento de todo. Acumulación de todos los bienes y de todos para todos, ¿no? Porque se supone que es un tema sistémico, todos van a acumular. Bien, otro. Bien, uno de los fenómenos entonces es que se reparte el mundo completamente. Esto que decíamos antes, ya no son pedacitos de las costas, etcétera, sino que el mundo queda completamente repartido, porque además en la etapa anterior había interés de repartirse particularmente los lugares que tenían oro, que tenían plata, y esos eran relativamente pocos. En la etapa imperialista todo sirve, porque lo que se busca, ya lo vamos a ver, son materias primas, son fuerzas de trabajo, y entonces el mundo se reparte completamente. Otro. Bien. Va a tener toda una justificación ideológica que está en la bibliografía, que generar esta cultura de que hay pueblos que necesitan ser conquistados. Y para esto se desarrolla, fíjense, por un lado, Cecil Rhodes era como en Inglaterra el héroe de la expansión inglesa. Y él dice, bueno, miren, es una cuestión necesaria. O vamos a la crisis, si queremos comer, hay que conquistar el mundo. No sé si les suena Joseph Chamberlain, que era el primer ministro inglés, o más que primer ministro, el encargado de las relaciones exteriores. Dice, nuestro dominio sobre estos territorios puede ser justificado solo si logramos la felicidad y prosperidad para el pueblo. Y sostengo que nuestro gobierno trae y ha traído seguridad, paz y relativa prosperidad a países que nunca conocieron estos beneficios. Este argumento, es decir, que ellos llevan la felicidad y la paz y el desarrollo a los países, sigue hasta hoy. Hay que conquistarlos porque no pueden solos resolver sus conflictos. Otra. Esta es otra justificación, ¿no? No es justo ni natural que los civilizados occidentales se amontonen indefinidamente y se asfixien en los restringidos espacios que fueron sus primeras moradas, acumulando en ellas las maravillas, ¿no? Los europeos acumulan las maravillas de la ciencia, el arte, la civilización. Que vean a falta de empleo remunerados como cae entre ellos cada día la tasa de interés de los capitales, ¿no? La tasa de ganancia, y dejen tal vez la mitad del mundo a pequeños grupos de hombres ignorantes, impotentes, verdaderos niños débiles esparcidos por inconmensurables superficies o poblaciones decrépitas, sin energía, sin dirección, auténticos vejestorios incapaces de todo esfuerzo y de toda acción combinada. Fíjense cómo digo porque esto es importante, cómo se comunica que hay determinados imperios que son las potencias jóvenes, frente a, o algunos que son como niños y hay que manejarlos, y otros que son como viejos. Y uno dice, bueno, ponete de acuerdo, son como niños o son como viejos. Pero el argumento, también fíjense qué imagen hay de los niños y de los viejos. ¿Sí? Por eso dice Said que se genera una cultura, porque esa cultura implica que hay pueblos que no se pueden gobernar, pero también implica ideas sobre, después van a aparecer las mujeres, los niños y los viejos. Todo el que no está en edad laboral para esta sociedad no sirve. ¿Sí? Otra.
Bueno, esto es una frase de Alberti, que es el que redacta los antecedentes de nuestra Constitución, digo, para ver con qué idea. Las repúblicas, esperen que no me lo acuerdo de memoria, pero es el testimonio de la acción de Europea en América. Todo en la civilización de nuestro suelo es europeo. Hoy mismo, bajo la independencia, el indígena no figura ni compone mundo en nuestra sociedad política y civil. Nosotros, los que nos llamamos americanos, no somos otra cosa que europeos nacidos en América. Cráneo, color, todo es de fuera. O sea, europeo. Fíjense la imagen sobre lo que es la Argentina en ese momento. El idioma inglés, como idioma de la libertad, de la industria y del orden, debe ser aún más obligatorio que el latín. ¿Cómo recibir el ejemplo y la acción civilizante de la raza anglosajona sin la posesión general de su lengua? Estas imágenes, estas cosas que son de mediados del siglo XIX, están vigentes, están completamente vigentes. Adelante. Bueno, otro. Sigue con lo mismo. Entre los países coloniales y dependientes, por un lado, hay un elemento nuevo que es una división internacional del trabajo, basada en general, hoy ya no están así, pero en ese momento sí. ¿Qué quiere decir división internacional? Que hay naciones que están predestinadas a aportar solo materias primas y naciones que están predestinadas para producir bienes industriales. Por otro lado, en los países dependientes hay un desarrollo de los, vamos a ver, de los transportes, pero es limitada la industrialización y no participan del desarrollo tecnológico. ¿Qué quiere decir? Que los países dependientes, va a ser todos los de América, Asia, etc., en general tienen que comprar tecnología, que por supuesto no mandan la de última generación, sino la más ya en desuso, pero no está permitido que desarrollemos, que se desarrolle en el tercer mundo una tecnología propia. Eso sigue vigente hasta hoy. Estamos en la discusión sobre, por ejemplo, si va a haber o no industria atómica en la Argentina o no, que por alguna razón tiene mucho desarrollo en centrales atómicas, está en discusión hoy. Es decir, si se puede o no se puede en un país dependiente hacer un desarrollo tecnológico independiente. Bien. Se genera una urbanización porque el capitalismo crece con ciudades, ya lo sabemos, pero en los países dependientes esa urbanización va a ser muy limitada. Se van a generar algunas pocas ciudades inmensas, que son donde están los puertos, la administración, conocemos como la Argentina, y completamente centralizado. No se distribuyen las grandes ciudades en el conjunto del territorio. Lo conocemos bien porque la Argentina es así. Matanzas y traslados de población compulsivos. Hay pauperización, que quiere decir empobrecimiento, es decir, y acá esto es importante porque hay que tener en cuenta una cosa que ya dijimos, es que en general los pueblos, antes de la llegada de los conquistadores, digamos, en general se regulaban por sí mismos, no había pueblos pobres antes de que fueran conquistados, porque los pueblos se autorregulaban, es decir, donde la naturaleza daba poco, había menos población, y donde la naturaleza era un poco más pródiga o podían desarrollar tecnología, había más población. Esta situación que nosotros conocemos hoy de enormes millones de personas, miles de millones de personas en la pobreza más absoluta, comenzó en principio con la expansión del siglo XVI, pero se agudiza en particular porque pasa a ser un problema mundial, una endemia mundial, con la expansión del imperialismo. Es decir, que inventan de alguna manera la pobreza que nosotros vemos. ¿Sí? Antes no había prácticamente, o se desconocía, o había pobreza cuando había alguna catástrofe climática.
pero si no se autorregulaban, digamos. Muertos, de millones y millones de muertos de hambre, eso no existía. Y después hay esto, una administración, es decir, una política interesada en generar guerras para dirimir problemas de los intereses de las potencias, aunque esas guerras eventualmente pueden ser en otros territorios. De hecho, las guerras en Asia, que las conocemos, ¿no? Bueno, en Medio Oriente o en África, que hay guerras permanentes, no responden tanto a los intereses de esos territorios, sino a los intereses de los imperialistas que pelean entre sí en territorios que no son los propios. Otro. Bueno, ¿cuál es el resultado? Que se acumula riqueza en los países imperialistas y se exporta, digamos, la riqueza a esos países imperialistas y los países que van a ser dependientes, Asia, África, Oceanía, etcétera, van a desacumular, es decir, van a drenar sus riquezas permanentemente. Se consolida entonces dentro de estos países dependientes, ya lo vamos a ver, esto lo vamos a ver después, se enriquecen los sectores oligárquicos tradicionales, crecen una capa de sectores intermediarios que hacen negocios, que se enriquecen, los conocemos porque hoy ya no son tanto empresarios, sino que están en los gobiernos, ¿no? Que hacen sus negocios enlazando el conjunto de la economía con el capital extranjero. A veces son empresas, pero fundamentalmente son lo que nosotros conocemos como los políticos, ¿no? Que hacen su riqueza enlazando las economías, piensen con el capital extranjero, piensen por ejemplo en el lanzamiento de Jujuy con los capitales chinos. Ya vamos a ver cómo funciona esto. Saqueo de la riqueza humana, cultural, natural y productiva. Saqueo, otra vez, ¿te acuerdan del siglo XVI? Saqueo, ahora otra vez saqueo. El otro día estaba viendo cómo en el Museo de Irak, con la invasión norteamericana de la década de los 90, desaparecieron miles y miles de piezas. Irak, recuerden, que es lo que ustedes aprendieron en la escuela, como Babilonia, Siria, Babilonia, es decir, llena de maravillosas estatuas y construcciones, etcétera. Y eso fue saqueado por los ingleses que decían, y por las otras potencias, los ingleses, los franceses, los alemanes, que planteaban que como eran pueblos atrasados que siempre estaban en guerra, iban a destruir su riqueza y por lo tanto se la tenían que llevar. Lo mismo pasa con toda América y lo mismo pasa incluso con las riquezas arqueológicas que teníamos en nuestra sociedad, que están todas por los museos del mundo y acá no. Aunque nosotros casi no tenemos museos, porque se han llevado, falta todavía siempre se siguen excavando cosas nuevas, pero es cierto que las piezas más importantes, en el mejor de los casos, están en Buenos Aires. El otro día estábamos en esta comunidad de La Puna, en Queta, y les mostrábamos las fotos de sus propias producciones, de sus antepasados, que no las conocen. Hermosas, no las conocen. Bien, pero además, bueno, de la riqueza con las personas, y también empieza este saqueo de la naturaleza que hoy nos preocupa, ¿no? Todo lo que conocemos como extractivismo. Bueno, empieza en esta época. Otra cosa que conocemos, sustitución de las propias culturas por la cultura eurocéntrica. Ya hablamos del eurocentrismo, así que lo pasamos rápido. Pero bueno, también es de esta época. Y una internalización, es decir, que todos hemos adquirido y nos han amamantado con ideología racista. Es una sociedad que sigue siendo fuertemente racista en todos sus... Y
Por lo tanto, es una tarea cotidiana desarmar esas ideas que todos tenemos. Yo no me voy a olvidar, estábamos en España viendo en un convento de la Virgen de Guadalupe, que es una virgen de la creada, digamos, o establecida en épocas remotas, a la antigüedad. Y el cura decía, es negra, pero es bonita. Yo digo, ni las vírgenes, la Virgen de Guadalupe es una virgen morena, por eso además tuvo tanto predicamento en América, pero es una virgen muy antigua. Y el tipo decía, es negra, pero es bonita. Ni las vírgenes se salvan del racismo. ¿Sí? Este, cada uno y todos los días uno tiene que revisar estas ideas, tanto las ideas individualistas del liberalismo como las ideas racistas, de supremacía racial, porque todos las recibimos como somos irradiados permanentemente con eso. Por lo tanto, es una tarea dura de desarmado. Por eso toda esta materia está centrada en eso. Bueno, las sociedades dependientes se ven privadas de utilizar sus trabajadores, sus recursos naturales y la tecnología, y cuando intentan, digo, lo pagan caro, y ahí ponía yo el ejemplo de Paraguay, porque efectivamente es bien interesante el caso de Paraguay. No sé si tienen una idea hoy. Es un país muy rico. Paraguay, ¿tienen como alguna idea? Un país industrial, lleno de un país eh, que tiene ciertas riquezas, pero vive fundamentalmente el contrabando de drogas y de comprar la soja contrabandeada de la Argentina y venderla al exterior. Prácticamente, y después está lleno de soja, ¿no? Pero ¿cuándo empieza esta pobreza? Paraguay era el país más industrializado de América Latina. A principios del siglo XIX tiene ferrocarriles que la Argentina tuvo hacia fines del siglo XIX, tenía cero que la Argentina tuvo a mediados del siglo XX, tenía una cantidad de... Se juntaron las potencias europeas y a través de los ejércitos de Argentina, Uruguay y Brasil lo destruyeron, lo dejaron sin población, sin ninguna de estas producciones, lo conquistaron, lo invadieron y nunca más. Hasta el día de hoy, no sé, pues después, cuando en algún momento intentó recuperarse, otra guerra en 1930 por la disputa del petróleo con Bolivia, se acabó Paraguay. Bien, otro. Sí, por favor. Bueno, nosotros habíamos visto la primera revolución industrial como un cambio sistémico. Otra vez va a haber una segunda revolución industrial que efectivamente vuelve, no solo es tecnológico, ya lo vimos esto, las revoluciones industriales no es solo una revolución en la tecnología, sino que son revoluciones completas. Uno no sabe si es que la tecnología revoluciona la sociedad o la sociedad necesita de una nueva tecnología, pero en todo caso son procesos que van juntos. La segunda revolución industrial es la que crea nuestro mundo moderno, la electricidad, el motor para los autos a explosión, que es el mismo que usamos ahora, las fuentes de energía como el petróleo, aparece, ¿no? La electroquímica, electrometalúrgica, el acero, el aluminio, todo lo que, la soldadura autógena, todo lo que nosotros vemos ahora tiene soldadura. Si ustedes ven las cosas hechas con hierro en la etapa anterior, son esas construcciones que tienen todo hecho con pernos, con tornillos, ¿sí? No se conocía cómo soldar. En cambio ahora todo lo que conocemos nosotros se hace con soldadura. Pues el rayón son las telas sintéticas, ¿no? El papel fotográfico, la nitroglicerina, que es con lo que se hacen, ¿no? Las explosiones, ya no son a pólvora.
bueno, cemento, teléfono, telégrafo, farmacéuticas, fertilizantes. Los fertilizantes no son cualquier cosa, ahora hay una escasez grande de fertilizantes y el mundo está a punto de una crisis eh, alimentaria, porque la humanidad fue creciendo la cantidad de población mucho más que la producción de alimentos. Y esto, el problema de la producción de alimentos se resuelve recién hacia 1960. Hasta ese momento no solo había hambre porque había el imperialismo genera pobreza, sino porque no había suficiente comida en el mundo. Hoy hay hambre tirando comida, y que es más doloroso todavía. Pero eso es por los fertilizantes, es decir, y productos transgénicos, pero básicamente por los fertilizantes que permiten multiplicar por millones la producción de alimentos. Bueno, y todo esto tirado, traccionado por la industria armamentística, que siempre va adelante, porque es a lo que más se le invierte capitales. Otra. Vamos a dejar las bases del imperialismo, que las vamos a ver la clase que viene, así las estudian primero ustedes. Otra. Bueno, los cambios en los grupos sociales. En los sectores dominantes, grandes fortunas. Las conocemos, ¿no? Las grandes familias, grandes apellidos. Tienen mucha más, no es que tienen un poco más, sino que tienen enormes fortunas. ¿Sí? Musk, ¿cómo se llama? El señor de el Tesla, Musk, ¿sí? Que lo vemos en la tele todo el tiempo, y el de Facebook, el de Bill Gates y todo eso, bueno, son grandes, pero hay, digamos, en todas las potencias. Por otro lado, aparece, y esto es interesante, porque nosotros, toda esta sociedad conservadora, uno puede decir, con imágenes como antiguas, que hoy está bastante en crisis, pero sigue, ¿no? Está, que las mujeres tenían que estar encerradas en el hogar, que se tenía que llegar virgen al matrimonio, que todavía en mi época estaba vigente, yo creo que hoy casi no, pero que hay que, por supuesto que no se podía expresar libremente la sexualidad, que había que estar todo abierto. Eso es del siglo XIX, y antes no existía. Uno piensa que los cambios culturales entre sociedades más abiertas, más democráticas, digamos, donde se puede mostrar la diferencia, y las que son menos, son progresivas. Es decir, en la antigüedad, como uno también dice, bueno, las formas represivas, sociales, claro, nuestros padres, los padres de ustedes, ustedes tendrían que haber, mi abuela no me dejaba salir con la pollera, que no fuera, entonces uno piensa que es progresivo, es decir, hoy podemos y antes no se podía. Y no es así. En realidad, antes del imperialismo y de esta etapa, las sociedades eran más abiertas y podían mostrar ciertas formas que después estuvieron absolutamente prohibidas. La sociedad de fines del siglo XIX es una sociedad tremendamente represiva. Tan represivas eran en el orden de la sexualidad, por ejemplo, que había una enfermedad mental, que hoy ya no existe, que se llamaba histeria de conversión, y que era una enfermedad de las mujeres por la enorme represión sexual que había. Y se les paralizaba, está descrita, digamos, por los psiquiatras, se paralizaban distintas partes del cuerpo, se desmayaban, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver con enormes políticas represivas, masivas, que por supuesto estaban acompañadas, como siempre, por elementos culturales como la ropa. Entonces, efectivamente, si las mujeres conocen los corsés por las películas, ¿sí? Tenían que estar todo el tiempo constreñidas, es una manera de
por un ideal de belleza, pero es una forma de represión del cuerpo y de disciplinamiento del cuerpo tremendo, ¿no? Que por lo tanto también creaba físicamente esos efectos, porque vivían sin aire las mujeres de esa época. Bien, esto, cosas de la cultura. Concentración del poder económico y político. Es interesante esto porque cuanto más se producían repúblicas, que supuestamente distribuyen más el poder, también es cierto que los sectores poderosos, los más ricos, tenían mayor posibilidad de influir sobre los gobernantes. Entonces, todo el mundo pasa a votar, se empieza a generar votaciones cada vez más amplias, se incorporan a los gobiernos, sobre todo a los parlamentos, a sectores de otras clases sociales, pero hay sectores de las oligarquías que sí, que cada vez más manejan la política. Y esto se ve claramente por el influjo que tiene lo que hoy llamamos lobbies. Bueno, es una población como la norteamericana, donde todo el mundo vota, y sin embargo, algunas empresas tienen personas directamente que tienen llegada directa al gobierno para impedir que se hagan determinadas transformaciones. Por ejemplo, la de las armas. ¿Cómo puede ser que la población norteamericana circule las armas con esa libertad? Entre otras cosas porque los fabricantes de armas tienen más poder que otros sectores sociales y entonces imponen determinadas reglas. Y eso se ve en todos lados, lo vemos en nuestro país, en cualquier otro país. ¿Sí? Claro, grupos de presión, que en Estados Unidos llaman lobby, acá no se llaman lobby, pero igual tiene. Incorporación y segregación de los medios, es decir, esto, todo el mundo va a poder elegir y ser elegido, mucho tiempo las mujeres no, pero el resto sí, pero al mismo tiempo se garantiza que no tengan poder. Pueden elegir y ser elegidos, pero no pueden tener poder. Y eso también es un elemento completamente vigente. Es decir, hoy hasta tenemos, ¿cómo es? Diputados piqueteros, pero la situación de los desocupados no ha mejorado demasiado. ¿Sí? Entonces hay mecanismos. Este es un gran problema para pensarlo, para que ustedes lo piensen. ¿Cómo esta sociedad, ya lo dijimos ya otras clases, estas sociedades en donde todo el mundo tiene derechos, tienen que encontrar mecanismos para asegurarse que no todo el mundo tenga derechos. ¿Sí? Es decir, por eso el racismo o distintas formas de control para aquellos que puedan elegir y ser elegidos, eso no se convierta en poder, ¿sí? Sino que al revés son formas de incorporación, pero a la vez de separar a la población. ¿Sí? Los incorporo con pleno derecho, pero me garantizo que no puedan realmente defender sus derechos. Y eso tiene una enorme vigencia en este momento. Bueno, hay una cantidad, entonces hay una carrera militar para aquellos que sobre todo no logran mantener poder económico, entonces están las carreras militares para que puedan, en las colonias. Hay una doble moral, esto que decíamos, una gran represión, pero como toda política represiva es lo que se decía antes, virtudes públicas y vicios privados, ¿no? Y los conocemos también bien, porque hay una cantidad de cosas que están prohibidas para la mayor parte de nosotros y que los sectores dominantes en su vida privada sí hacían, ¿sí? Entonces, una sociedad es muy represiva, pero los sectores dominantes podían, mientras no se conociera, ¿sí? Y cuando se conoce, pagan, ¿o no? Cuando se conocen que se cometen ciertos delitos, se puede pagar y entonces todo queda bien. Bueno, se desarrolla la corrupción, el lujo, la tentación y por supuesto los impulsos bélicos. Por todas estas cosas es que nosotros decíamos que es una etapa que aparece como muy brillante, la bella época, pero se empieza
a gestar en ese momento este mundo moderno lleno de violencia, de saqueo, etcétera. Otra. Bueno, sigamos porque si no, no vamos a poder. Bueno, cambios se propaga como una nueva mujer, ¿no? Y entonces hay un montón de consumo influidos por la publicidad, que es un elemento nuevo. No había publicidad antes de esta etapa, entonces otra vez como comunicadores es interesante cómo surge. Antes la publicidad, la mejor publicidad la hacía la iglesia, eran los curas en el púlpito o mismo la propaganda que se hacía desde la propia arquitectura de la iglesia, donde había demonios, o las pinturas, si no estaba en la arquitectura, esa era la publicidad de la época. Otra publicidad era la forma en que se ejercía la pena de muerte, digo, en las sociedades antiguas, en el 16, 17. Entonces, uno veía que a los criminales o les cortaban las manos, lo partían en pedacitos, o les ponían, eh, ¿cómo es? Eh, metal hirviendo en las heridas, y eran muy espectaculares porque era una forma de propaganda cuando no había medios de comunicación. Desde esta etapa en adelante, primero va a ser con los afiches, ¿no? Que van a ser las primeras formas de propaganda, y después, hasta hoy, ¿no? Este bombardeo de la publicidad. Bueno, en esta mujer empieza a haber una ampliación de derechos porque pelea mucho, es muy duro. Muchísimas mujeres murieron en la lucha por el voto. Empieza a haber algún tipo de control de la natalidad. Empieza a haber participación en la vida pública, en las diversiones, los bienes que antes habían estado este, reservadas para los hombres, en la burguesía sobre todo. Bueno, aparece esta silueta de clepsidra, eso que dice, clepsidra es el reloj de arena, ¿sí? Si lo tiene en la cabeza, es esa silueta con una cintura re chiquitita implica una gran represión. ¿Sí? Empieza a haber mayor movilidad, tienen acceso a la educación, aparecen intelectuales, escritoras, científicas, se adaptan a las reglas del mercado, aparece esta enfermedad que decíamos, la histeria de conversión. Bueno, aparece esta esfera productiva y política y una pugna por los derechos limitadamente, es decir, efectivamente durante todo el siglo XIX las mujeres no acceden a demasiados derechos, pero sí luchan por ellos. Aparece esta etiqueta, la moda artificial, las ballenas y las almohadillas estaban llenas de, así como tenían el corsé y que tenían una cinturita así, se ponían almohadillas en la cola para tener, bueno, conocemos, nada más que ahora te lo haces como operaciones, en ese momento no se operaban y entonces se ponían las ballenas, las cosas eran, se llaman ballenas porque eran de ballena, ¿no? Eran dientes de ballena, no sé si alguna vez vieron, ahora no se usan más, pero las ballenitas de las camisas que se usaban para tener las camisas así, y se usaban en los corpiños y en los corsés para mantener así. Bueno, se llamaban ballenas porque eran dientes de ballena. Este, entonces, para hacer un cuerpo artificial. Y es interesante porque esto que aparece en ese momento, hasta hoy es así, nada más que hoy se regula más, menos con la ropa, aunque todavía aparece, ¿no? Con las plataformas y se hace directamente intervenciones sobre el propio cuerpo. Bueno, reglas sociales y esta doble moral, ¿no? Hay sobre todo hay una expansión enorme del consumo en el siglo XIX, ¿no? De estupefacientes, en particular el opio. ¿Sí? Entonces, ya también es de esta época, esto que nosotros conocemos bien hoy, y también es parte del imperialismo, las drogas. No solo el comercio de drogas, sino el consumo masivo de drogas, que va a ser un problema a partir de este momento. Antes no había consumo de drogas en el mundo, había
las drogas se consumían de forma ritual nada más, algunos sectores y de formas rituales. En cambio, este consumo generalizado que vemos tiene que ver entonces con esta forma de doble moral, ¿no? Públicamente no y privadamente otra. Bueno, no vamos a meternos ahora, estamos sobre la hora, vamos a dejar acá. Quería ver si más o menos se está entendiendo estos cambios que son los de nuestra sociedad. No, no es que... Así que vamos a trabajar para mañana. eh, Vean ustedes si necesitan algo. Yo les voy a poner el texto de Hobsbawm, pero básicamente me gustaría que empiecen ya con Laufer. Así vemos la definición que es imperialismo, porque estuvimos hablando de cómo es y cómo se llega, pero todavía no sabemos bien qué es. Entonces, vamos a trabajar sobre Laufer mañana. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna pregunta, algo que quieran, algún comentario? Prepárense porque vamos a empezar a hablar todo el tiempo de nosotros y eso tiene una parte buena, ¿no? Que es que genera cierto interés y una parte abrumadora, que es cuando uno comprende un poco cómo funciona nuestra sociedad, se siente un poco eh, pesado, sobre todo porque vivimos en un país dependiente y por lo tanto hemos sufrido y seguimos sufriendo esa situación. Siempre es bueno tener explicaciones, pero me acuerdo una vez, hace como 30 años, daba clase en la Facultad de Ciencias Económicas en la UBA y una alumna se tira sobre el banco y dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, porque, y estábamos viendo el siglo XIX, pero efectivamente estamos hablando una y otra vez de nosotros y se hace un poco pesado, pero pesado no en el sentido de aburrido, sino en el sentido de angustiante. ¿Sí? Porque vamos viendo una serie de cambios y cómo hasta ahora venimos viendo eso, pero ahora lo vamos a ver más, cómo los pueblos una y otra vez pelean para liberarse y cómo se las arregla hasta ahora el capitalismo en su fase imperialista para volver a enlazar una y otra vez los pueblos. Entonces, tiene cierta complicación. Bueno, muy bien. Si no quieren preguntar nada más, recuerden los que van a dar recuperatorio, que es el día 14, en los mismos horarios, los que dan de 8 a 10 con Mónica y de 10 a 12 los que están con los otros profesores. El martes 14 no va a haber, porque vamos a estar en clase. Bueno, muy bien. ¿Qué? Inglaterra empieza, va a ser una potencia imperialista, pero empieza a decaer y va a empezar a tomar ahí cierta envergadura Estados Unidos, Francia, Alemania y Japón. Pero cuando ustedes vean el reparto del mundo, van a ver que hay otras potencias también que van a ser importantes. Rusia, Bélgica, no es solo esas potencias, va a haber algunas que van a crecer más y otras que también se van a expandir. Italia, España va a mantener sus colonias viejas en África, es decir, que hay un reparto del mundo entre casi todas las eh, potencias occidentales, ¿sí? Que son las de Europa del este, perdón, del oeste y Estados Unidos. Es la clase dominante. ¿Sí? Sí. Ya después, ya con el proceso de industrialización y las revoluciones burguesas, son la clase dominante. No podrían haberse lanzado a la conquista del mundo si no manejaran el Estado. Para expandirse tenés que manejar el Estado, si no, no. ¿Sí? Así que ya vamos a ver también las características de los estados en esta etapa. Lo tienen en la ficha número 2, que sigue toda la materia. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Nos vemos entonces mañana con el imperialismo.